Buena tarde tengan todos ustedes, bienvenidos al Colegio Nacional de la Abogacía. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante relativo a las medidas cautelares y en específico al tema del domicilio y respondiendo a la pregunta que se formuló en esta semana que determina o la pregunta dice, en caso de que el imputado por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa carezca de arraigo en el lugar donde debe de ser juzgado y éste tenga varios domicilios fuera de la competencia del órgano jurisdiccional que deba procesarlo, ello representa un riesgo de sustracción y por ende al existir ese riesgo de sustracción bajo esta hipótesis se debe decretar la prisión preventiva justificada. Bueno, antes de responder esta pregunta tendríamos que analizar cuáles son los parámetros para determinar esa prisión preventiva justificada. Y estos están determinados en los artículos 153 y 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales se busca asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o sus familiares, así también como de testigos, y de igual manera evitar la obstaculización del procedimiento. En ese orden, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere en su fracción primera que el juez, antes de decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, debe de tomar en cuenta lo siguiente: el arraigo que tenga el imputado en el lugar donde debe ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento a la familia y facilidades de abandonar el lugar o permanecer oculto. Ahí tenemos ya el marco teórico, el marco normativo que nos establece esta situación de la prisión preventiva justificada. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar o qué es lo que va a cuidar el juzgador? Y si el Ministerio Público, siendo un delito de los que no amerita prisión preventiva oficiosa, pudiera buscar una prisión preventiva justificada atendiendo a que se dan estas circunstancias que hemos señalado anteriormente. Les voy a plantear un caso en lo particular para que antes de dar respuesta a esta temática, veamos cómo debemos de argumentar en cierto momento y que no es factor determinante el que no tenga domicilio el imputado en el domicilio donde va a ser juzgado. Que sea un domicilio diferente el suyo a donde es la competencia del juez que va a ser el encargado de su enjuiciamiento. En este caso, ante el juez de control tenemos que argumentar en la audiencia inicial si el Ministerio Público hace esa petición de prisión preventiva justificada derivada de que su domicilio es distinto a donde va a ser juzgado, pues no necesariamente tendrá que ser prisión preventiva justificada por ese caso en lo particular. ¿Por qué? Porque tendremos que atender a estos puntos que hemos mencionado y de ahí que no pueda aisladamente bajo esas solas circunstancias determinarse una prisión preventiva justificada. Ahí que bueno, ya estamos dando respuesta a la pregunta. Si en este caso hay un peligro de riesgo por el solo hecho de que el imputado tenga un domicilio distinto, pues resultaría absurdo en ciertos casos. Les pongo el ejemplo particular. Un sujeto, en este caso el imputado, dirigiéndose a su domicilio, que es en el Estado de México, tiene una circunstancia delictiva. En este caso se da una problemática que lo lleva a ser investigado y nos lleva a esta audiencia inicial. Él, antes de llegar a su domicilio, faltándole 100 metros, es el Estado de México, pero como es común y como ustedes ya sabrán, 100 metros antes una avenida divide lo que es el Estado de México y la Ciudad de México. Y entonces por ese solo hecho, por el hecho de haberlo cometido en la Ciudad de México, faltándole 100 metros a su domicilio, pues entonces ya tenemos esa problemática que nos ha inquietado a muchos litigantes de si podría ser que por esa circunstancia en lo particular tuviera que ser procesado o pudiera tener que ser procesado bajo una prisión preventiva justificada. Consideramos que no es razón suficiente para determinar una prisión preventiva justificada si hacemos el análisis de estos preceptos que hemos señalado, el artículo 153 y el 168, fracción primera, y sería aberrante que fuese decretada una prisión preventiva justificada cuando, bajo estas circunstancias, el sujeto además tiene domicilios y tiene propiedades en otras
en otras entidades de la República, excepto la Ciudad de México, y de ahí que pudiéramos decir, si hacemos un análisis estricto de esa normatividad, pues estaríamos violando derechos fundamentales. Tendríamos que argumentar ante el juez de control que la última ratio para los efectos de decretar una prisión preventiva justificada es el peligro inminente y que exista un riesgo de que haya una fuga, de que se obstaculice el procedimiento, de que se puedan ver afectadas las pruebas o exista un peligro respecto de la seguridad de la víctima o el ofendido, así como de sus familiares. Si no están dadas estas circunstancias y únicamente tenemos el tema de que no está domiciliado o no vive en el lugar donde se dio el hecho delictivo, pues sería insuficiente y esto atentaría a los principios de derechos fundamentales, al principio de derechos humanos y a ese principio de inocencia que tanto se ha vanagloriado el legislador de que debemos de respetar. Entonces imagínense ustedes que por esa circunstancia de que no tenga domicilio el Ministerio Público argumente que hay un riesgo de fuga, pues es una sola suposición de la cual nosotros tendríamos que combatir con los argumentos señalados de que debe de hacerse un estudio integral de estas disposiciones y que al no existir el riesgo de fuga porque tiene domicilios o tiene propiedades en otras entidades, incluso en el Estado de México tiene una propiedad, le resultaría a ello más gravoso evadirse de la acción de la justicia por un delito que a lo mejor de entrada, como decimos, no es de prisión preventiva oficiosa. Ahí es donde está entonces la respuesta a esta interrogante y esperemos que ustedes como litigantes lo tengan en cuenta, hagan su análisis integral, establezcan su argumentación sin perder de vista que la última ratio es la prisión preventiva y lo que menos se debe de utilizar sería la prisión preventiva y más en temas donde no hay prisión preventiva oficiosa. Cuidando estos puntos no tendríamos por qué tener problema de sustracción y no tendríamos el riesgo de que nos decretaran una prisión preventiva justificada, pero siempre hay esa inquietud. Hemos visto casos muy en lo particular de funcionarios públicos donde no hay prisión preventiva oficiosa y sin embargo se les ha decretado la prisión preventiva justificada, pero ha sido por otras razones, a lo mejor por la variación del domicilio, etcétera, etcétera. Espero que esto les haya sido de interés, mis estimados colegas, y esperamos sus comentarios. Véanos en nuestro canal de YouTube y seguiremos pendientes para los próximos tutoriales. Reciban un saludo.